Nuestro tema de hoy, una casa dividida no prospera. Las palabras de nuestro Señor Jesús a los fariseos. Y yo me preguntaba esta mañana, ¿cuántos habrán tenido el corazón dividido para venir esta mañana en la reunión? ¿Verdad? Unos cuantos tenían el corazón dividido y otros cuantos lo tuvieron hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia la almohada. Entonces yo creo que es muy importante, a la luz de la palabra, analizar nuestro corazón. Es muy fácil decir y ser muy religioso y decir que Dios no quiere algo, pero es mucho más difícil mirar nuestro propio corazón y decir quizás el problema está aquí. Y yo les digo que siempre el problema está aquí, no está allá. Dios quiere y Dios tiene poder para toda situación, para todo lo que podamos nosotros necesitar. Así que una casa dividida no prosperará. Jesús había liberado a un endemoniado y los fariseos y los escribas una vez más estaban tratando de desprestigiar lo hecho por Jesús. Sabemos con toda claridad, porque la Biblia lo dice, que los fariseos y los escribas tenían celos por lo que Jesús hacía con el poder de Dios. Cuán peligrosos son los celos. ¿Y qué es lo que muchas veces le hace decir a la gente? Los celos, la envidia. Y los fariseos directamente dicen, y yo creo que no era que ellos no sabían, sino lo dijeron a propósito para desprestigiar a Jesús, que seguramente Él libera a los demonios, liberó a ese endemoniado con el poder de Beelzebub, el príncipe de los demonios. Y Jesús, en vez de pelear con los fariseos y los escribas, nos da una enseñanza profunda, muy profunda. Dice así el texto de Lucas 11, verso 17. Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. La división destruye. La división destruye. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. La familia se destruirá. O sea, Jesús está dándonos una profunda enseñanza sobre los resultados de la división. Entonces nosotros podamos entender claramente que la división puede ser el fruto del mismo diablo atacando a una familia, a un país, a una persona, a una iglesia. Pero muchas veces, y quiero quitarle un poco culpa al diablo, porque muchas veces es nuestra carne y nuestro yo, y no tanto Satanás. Y yo creo que somos más nosotros que el mismo enemigo. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, acá yo creo que fulano, mengano tiene demonio, yo le digo, si tiene demonio es fácil, expulsamos el demonio y ya está. Pero si es por una fortaleza de pecado que hay en su corazón, tiene que arrepentirse y cambiar, y eso es mucho más difícil. Y muchas veces queremos delegar responsabilidades, pero en realidad el problema está acá. No está en otros, no está ni en Satanás, sino el problema está en nuestro corazón. Y es el lugar más inaccesible muchas veces.
porque no tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, nuestro corazón. Por eso cada vez que leas la palabra, usa la palabra como un espejo para tu vida, leyendo la palabra para ti primero. Yo no puedo predicar una palabra sin que esa palabra me haya dicho algo. Primero, cuando preparo un mensaje, me tiene que decir algo a mí el Espíritu. Justamente estuvimos hablando estos días con un pastor y me dice, estoy peleando porque no encuentro la palabra que me diga algo. ¿Y cómo la voy a compartir? Me estaba diciendo. Entonces la palabra primero tiene que decirme algo a mí. Tengo que verme en el espejo de la palabra de Dios para poder transmitirla y para que en mí produzca cambio. Mientras yo leo solamente la palabra del Señor para otros en mi corazón, no va a haber cambio y tampoco va a llegar a destino cuando lo predico. Así que la división es el resultado del gobierno del yo carnal. La división es el resultado del gobierno del yo carnal. Y decía ahí, mi yo. Porque ahí nosotros queremos otra vez decir el yo del otro. El marido dice el yo de mi señora. Y la esposa dice el yo de mi marido es el problema. ¿No es cierto? Decir mi yo es el problema. No les escucho. Mi yo es el problema. Así es. Así que el egoísmo, eso es tremendamente importante. El desamor, la ausencia de Dios y la duda. Eso trae la división. Nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro desamor y la ausencia del gobierno de Dios en mi corazón. Eso es muy, muy fuerte. Si tu amor por Dios no es total y radical, si Él no es la prioridad uno, estás dividido en tu corazón. Y ahí empieza toda división. Toda división empieza en un corazón. Toda división empieza en un corazón. Y la división, ¿cómo puedo medir la división de mi corazón? Por mis prioridades. Si hay dos cosas aquí, Dios y otra cosa que le gusta a mí yo, ¿cuál elijo? Hoy ustedes escogieron estar en la casa de Dios, tomaron una decisión. Así todos los días tomamos decisiones entre prioridad Dios o prioridad otra cosa. Eso es algo muy importante que necesitamos entender. Y esto nos lleva al siguiente texto de Santiago 1:6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Tiene la lealtad dividida. O sea, no es fiel. Una persona que duda no es fiel. Estamos hablando de fiel a Dios. Hay otra traducción que dice doble ánimo, la Reina Valera. Hay otra traducción que dice el hombre de dos mentes. De dos mentes. En otra
otras palabras, con la mente dividida, con su corazón dividido, con su amor dividido, que duda entre sus prioridades, que a veces su prioridad quiere ser Dios, pero a veces es otra cosa. Entonces, esta persona no tiene lealtad y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y dice la Biblia que esta persona no puede recibir. Y yo pienso que aquí radica uno de los principales problemas de muchas derrotas que tenemos en la vida. Porque muchas veces somos esa persona de dos mentes. Muchas veces somos esa persona que tiene la lealtad dividida para con Dios. Muchas veces somos esas personas de doble ánimo, que un día sí, el otro día no. Con el amor a veces en Dios, pero a veces totalmente gobernado por el yo y por el mundo. Qué fuerte es esto. El que duda no confía plenamente en Dios. Y por eso su enfoque no es pleno. Por eso su enfoque no es pleno. Y cuando nuestra mente, nuestro corazón está dividido, no vamos a vencer. No vamos a vencer. O sea, no podemos prosperar según las palabras de Jesús. Que el país esté dividido, quizás tú y yo en lo natural no podamos hacer mucho, pero sí podemos orar, que tiene mucho poder. Que la iglesia esté dividida, sí podemos hacer más ya. Para que nuestra familia no esté dividida, yo creo que podemos hacer todo. Renunciar al yo y permitir el gobierno de Cristo completamente. Y que nuestro yo esté dividido, ahí tenemos nosotros la responsabilidad de rendirnos a Cristo, de renunciar a nuestro yo, de llevar el yo carnal a la cruz, pedir perdón al Señor y dejarlo ahí, pedir que Él nos llene de tanto amor por Él y de tanta obediencia, para que podamos nosotros realmente tener esa unidad en el Señor, porque ahí comienza todo. Porque si yo estoy dividido en mi corazón y en mi mente, si yo tengo dos amores, un amor por el Señor y otro amor por el mundo, entonces mi familia ya está dividida y mi iglesia ya está dividida y mi país ya está dividido. No sé si me están entendiendo. Así que empecemos por nosotros, por mí, cada uno de nosotros. Podemos nosotros mirar lejos y criticar las divisiones en el país, pero no darnos cuenta que acá hay una división. Quizás aquella división no nos afecte tanto que esta división en mi propio corazón. Así que un país dividido, una iglesia dividida, una familia dividida, una persona dividida, no pueden prosperar. La unidad viene, atiendan bien, eso es la clave. La unidad viene cuando llevas a la cruz tu yo con sus deseos carnales y te sometes al gobierno de Cristo por su Espíritu.
Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Ahí está el real problema. Jesús fue completamente uno con el Padre, porque obedeció en todo al Espíritu Santo. Entonces, la unidad espiritual no es que yo me ponga de acuerdo con otra persona en base a lo que nosotros pensamos. La unidad espiritual es que yo me sujete a Dios y me ponga de acuerdo con Dios conforme a sus principios. O sea, no es que Dios se va a bajar a mi nivel a discutir conmigo unidad, como los líderes religiosos hoy en el mundo hacen. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Eso no es unidad, esos son acuerdos carnales. Y muchas veces en la familia, en base a ciertas tolerancias pecaminosas, se quiere lograr la unidad. Eso no es unidad y no funciona. La unidad es cuando yo muero a mi yo y me sujeto al gobierno de Cristo. Ya no vivo yo, sino es Él el que gobierna mi vida, Él que vive en mí. Eso es la unidad. Y ahí funciona y Jesús nos lo mostró. Por eso la Biblia dice que Él nos dio ejemplo en todo. Jesús fue completamente uno con el Padre, porque obedeció en todo al Espíritu Santo. Él dijo, Él declaró, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía, Jesús fue totalmente sujeto al Padre. La unidad perfecta fue hacer 100% lo que Dios le ordenó hacer. La unidad de Jesús se hubiera roto en el momento que Él hubiera gobernado en la carne en su vida. A partir de ahí hubiera habido fracasos. Pero todo en su vida fue un éxito al 100% porque Él no hizo nada por su propia cuenta. A esa unidad tenemos que apuntar. Y para esa unidad nuestro yo tiene que ser crucificado. Nuestra carne. O sea, yo creo que vamos entendiendo, no es hacer acuerdos carnales, es morir a la carne y que Cristo gobierne nuestras vidas por su Espíritu. Si queremos esa unidad, que sea al fluir de Cristo en nosotros. Jesús cada madrugada se iba a un lugar solitario a orar. Iba a buscar la voluntad del Padre para ese día. Ser cristiano sin ser gobernado por Cristo es ilógico, pero hoy día hay muchos cristianos que quieren gobernar su propia vida, que se quieren regir por sus propias normas. Si usted va a trabajar en un lugar, usted camina conforme a los principios de ese lugar, a lo que se te ordena. No te vas en otra dirección contraria a lo que el jefe de ese lugar te indique. Si quieres pertenecer al reino de Cristo, pues tu cabeza es Cristo. Así lo dice la palabra, que significa que la cabeza ordena al cuerpo. Si la cabeza no es más la que ordena al cuerpo los movimientos que tiene que hacer, está muy enfermo el cuerpo. ¿Me entienden? Un cuerpo que tiene movimientos
que no son ordenados por la cabeza, está muy enfermo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y para eso tenemos que enterarnos qué dice nuestra cabeza. Y para eso, así como Cristo todos los días de madrugada hablaba con el Padre, así también tú y yo necesitamos enterarnos qué nos dice nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, que quiere de nosotros, por su palabra, por su espíritu, en la comunión, en la oración. Mientras nosotros tengamos el corazón dividido para ver quién es nuestro Señor, si el mundo es nuestro Señor, si nuestra naturaleza pecaminosa es nuestro Señor o Jesús es nuestro Señor, no vamos a prosperar. Así que Dios le indicaba todo a Jesús. Él no hacía nada por su propia voluntad. Jesús, orando en Juan capítulo 17, Él dice: hazlos santos con tu verdad, enséñalos tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Acá por segunda vez Jesús pide que seamos hechos santos, que significa apartados del mal y apartados para Dios, no divididos, santos, apartados para el Señor, para que tu verdad pueda hacerlos santos por tercera vez. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Esos son ustedes, eso soy yo. Acá Jesús, mientras estaba orando, estaba pensando en nosotros. Qué maravilloso. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad Jesús está pidiendo al Padre 4 veces en una oración, y Jesús no fue olvidadizo. Fue por la importancia del tema. Le está pidiendo al Padre que nosotros estemos en Él completamente unidos. En otras palabras, completamente sujetos a la voluntad del Espíritu, santos, caminando con Él como una sola prioridad, un solo camino, un solo amor, un solo propósito, un solo Señor, una sola voz gobernando nuestra vida. Apagar la voz de la carne, la voz del yo, la voz del pecado. No es que Dios se una a mis caprichos, sino que yo me sujete a su voluntad en completa obediencia. Solo obedeciendo su voluntad. Cuando nosotros leemos
la historia de los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos estaban completamente unidos al Señor. Esa completa unidad al Señor, esa completa sujeción a Dios, esa completa muerte al pecado, hizo que entre ellos había una completa unidad. ¿Qué había pasado? El yo había muerto. Hemos sido crucificados con Cristo y resucitados a una nueva vida. El yo, los deseos pecaminosos, el egoísmo, el yo quiero, se había ido a la cruz. Había sido sepultado. A veces tenemos un problema en este tiempo, que queremos resucitar sin morir. Eso no existe. No hay ningún solo resucitado sin haber muerto. Y eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta morir. Nos cuesta morir. Pero es necesario que yo muera para que Él viva. Es necesario que en el arrepentimiento estos deseos pecaminosos que dividen mi mente, que dividen mi corazón, que dividen mi amor, vayan a la cruz. Y tengo que pelear esto hasta lo más profundo, hasta que esté muerto y enterrado. Y eso no es esfuerzo. Es mucho más la comunión con el Señor que nos va a ayudar a morir y a resucitar. Porque en esa comunión íntima con Dios, nuestro amor por Jesús sube. Sube. Y cuanto más le amamos a Jesús, más el pecado no nos agrada. Con lo que tienes mucha comunión, eso cada vez amas más. Por eso hoy día hay muchos cristianos que aman mucho el pecado, porque tienen mucha comunión con el pecado. Y aman el pecado, y cada vez el pecado les atrapa más, hasta estar completamente prisioneros. Pero están los que aman a Jesús y tienen más, cada vez más comunión con el Señor. Y quieren más de su presencia. Anhelan. Y llegan al punto de amar tanto al Señor que no quieren nada del pasado, no quieren nada con el pecado. No lo quieren, no les agrada, no les satisface. Su corazón lo rechaza porque su amor por Jesús es tan grande que no lo quieren ofender. Ese es el punto donde el pecado muere, donde el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Buscar su rostro. Buscar su rostro. Los primeros cristianos fueron gobernados por el Espíritu Santo. Por eso había unidad. Y la primera unidad empezó en su corazón, cuando ellos murieron a la vida pecaminosa, en arrepentimiento y perdón de pecados. Y se sujetaron completamente al Espíritu Santo. Entonces había un grupo de personas llamada familia, que estaban completamente unidas porque todos
eran gobernados por el Espíritu Santo. Todos habían muerto al yo, y a cada integrante de la familia lo gobernaba el mismo Espíritu, y el mismo Espíritu decía lo mismo al hombre como a la mujer. No había disputas porque había un Espíritu gobernando. Mientras la carne gobierna, hay dos espíritus gobernando. Entonces, esta familia se juntaba con otras familias que habían muerto a la vida pecaminosa y estaban completamente gobernados por el Espíritu. Y esas familias juntas hacían iglesia. Qué maravilloso. Eso sigue siendo el propósito de Cristo para nuestro tiempo. Y yo creo que la primera división que tenemos que vencer es la división que hay en nuestro corazón. Porque es la peor. Porque ahí empieza todo. Después, la división en la familia se va a anular sola. Y la división en la iglesia. Después vamos para unir el país en el nombre de Cristo. Oremos. Querido Padre, te doy gracias por tu palabra. Queremos amarte tanto que no haya ninguna división en nuestro corazón. Hoy queremos pedirte perdón por tener tantas veces un corazón dividido, por tantas veces dar lugar a cosas en nuestro corazón que te alejan de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdona cada amor por el pecado. Perdona cada momento donde hemos permitido a nuestro yo egoísta gobernar. Yo te pido, Señor, que tú nos llenes de un amor sobrenatural por ti, por tu presencia, por tu voluntad. Que esta palabra transforme nuestros corazones. Espíritu Santo, queremos decirte hoy, gobiérnanos. Nos sujetamos a ti, a tu voluntad y a la palabra. Y renunciamos al gobierno de nuestro yo egoísta, a nuestro egoísmo, a nuestro desamor. Perdónanos. Perdona la división en nuestra mente. Perdona la división en nuestras familias. Perdona la división en la iglesia. Perdona, Señor, la división en nuestro país. Haznos uno en Jesús. Haznos uno, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.